Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 8. La Biblia dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 3, 1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, diga conmigo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Cierre sus ojos. Padre, queremos pedirte que tu palabra fluya en nuestros corazones. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo tomes el control y que seas tú quien hables a través de mi boca. Que seas tú, Padre, quien representas la deidad del Padre y del Hijo, Espíritu Santo. Que seas tú quien tomes cada corazón, te hagas palpable. Usa mi vida, usa mis labios para esta iglesia y para todos los que nos ven, Padre, en todas partes del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Note cómo solo en decir el nombre de Jesús de Nazaret y decir levántate y anda, fue algo que marcó un milagro que se produjera. Pero escuchen esto. A veces leemos la palabra de una manera tan ligera, una manera tan superficial, que no nos damos cuenta del trasfondo de todo. Todo tiene un porqué, y todo lo que tiene un porqué tiene un para qué. Pero si nosotros vemos la vida de Pedro y de Juan, fueron vidas que fueron muy diferentes a la vida de cualquier ser humano.
A veces llegamos a pensar que con el simple hecho de decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿sí? Es suficiente para poder recibir un milagro, para que un milagro se produzca. Pero en realidad no fue solamente la palabra de Pedro y de Juan que le dijeron a este paralítico, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes, y este paralítico fue tomado de la mano de ellos y se levantó, y sus piernas, sus tobillos cobraron fuerza. No solamente fue el nombre, algo más sucedió. Había algo más en la vida de Pedro, había algo especial en la vida de Pedro y en la vida de Juan, ¿sí? Que hicieron que este paralítico se levantara. Y esto fue la fe que venía de Jesús. Pedro y Juan tenían una fe que no era propia de ellos. Esa fe que produjo el milagro era la fe que venía de Jesús. Pedro poseía, en otras palabras, la fe de Dios. A veces nosotros tenemos fe y decimos, yo voy a decir en el nombre de Jesús y yo tengo fe en que fulano va a sanar. ¿Sabe? Yo he orado muchas veces por personas y me he dado cuenta que muchas no sanan. Muchas se mueren, otras sí sanan. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué en algunas personas yo pongo mis manos y oro por ellos y estos sanan? ¿Y por qué en otras personas yo oro mis manos, pongo mis manos en ellos y digo la misma oración en el nombre de Jesucristo, te ordeno que te levantes o que te sanes o reprendo la enfermedad y la enfermedad no se va? ¿Por qué no sanan muchas personas? Y hace unos días estaba leyendo un libro de un gran siervo de Dios, el pastor John Quichó, y él hablaba y daba un testimonio de un siervo de Dios, el doctor Derek Springs, y hablaba y decía que él tiene el don de la sanidad. Y en una ocasión él llegó a una campaña evangelística, el doctor Derek Springs, y dice que empezó a orar por los enfermos, pero le llamó tanto la atención una mujer que llevaba a su hija en una silla de ruedas. Y dice, este libro relata que la mujer tenía tanta necesidad que tenía una fe en el predicador de que si él ponía las manos sobre su hija se iba a levantar. Él tenía también la fe, él había visto milagros. Sí, yo siento que dentro de él puede decir, yo he orado por paralíticos y se han levantado, voy a orar por esta señorita y también se tiene que levantar. Entonces dice el libro que el pastor, el doctor, pone sus manos sobre esta niña, y cuando él pone sus manos, él siente que la fe se va de él. Y deja de poner las manos en ella y vuelve la fe, vuelve el deseo de orar por ella, pero vuelve a poner sus manos sobre ella y la fe se va de ella, se va de él. Y en ese momento él se pone a pensar de una manera muy rápida, porque estaba toda la gente viéndolo, estaban los medios de comunicación viendo cómo él estaba orando por los enfermos y ellos estaban expectantes de que esa niña se levantara, pero esa muchacha no se levantaba. Y él le pregunta a la mamá, señora, ¿usted es cristiana? Y ella dijo, fui cristiana, pastor. Me aparté de Dios, volví a los caminos del mundo y hoy vengo nuevamente. Y el pastor le hace una segunda pregunta y le dice, ¿ha llevado a algún otro lugar a su hija? Dice, sí, pastor. ¿La ha llevado con curanderos? ¿La ha llevado con brujos? Y en ese momento el pastor Derek Springs recibe la revelación de parte de Dios. Y el Espíritu Santo le dice al doctor, es cuando yo pongo la fe en ti y es cuando el milagro se produce. Yo no puedo sanar a esta mujer, no puedo darte mi fe para que tú hagas el milagro a través de declararlo, si esta mujer no me reconoce como su Salvador y como su único Señor. Porque si yo llego a sanar a esta mujer y esta mujer no estando arrepentida, no estando en reconciliación conmigo, esa mujer se va a ir y va a volver a hacer lo malo y va a vivir en el mundo.
Y su hija va a pensar que posiblemente la sanó una bruja, un curandero, un hechicero. Y no me van a dar la gloria a mí. El doctor Derek Smith le dice a esta mujer: usted tiene que arrepentirse. Tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados. Tiene que reconciliarse con Él. Y tiene que entregarle su vida, rendirle su vida a Dios y confiar en Dios. En ese momento la mujer hace su acto de confesión, le pide perdón a Jesús por sus pecados y decide regresar a su iglesia y servirle a Dios, dejar de hacer su propia voluntad y servir la voluntad de Dios. Y en ese momento el pastor vuelve a poner las manos sobre esa niña y siente la fe de Jesús dentro de él, que hace que la niña se levante, y la niña se levantó. Lo mismo pasó con Pedro y Juan. No fue lo que ellos tenían, sino lo que ellos habían recibido de parte de Dios. Ellos recibieron la fe de Dios. Y al recibir la fe de Dios, ellos fueron llevados a decirle a este paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué tenían? No tenían ellos la unción, ellos tenían la fe de Dios, la dádiva de Dios, y dijeron: lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesucristo, levántate. Y el milagro sucedió. Había algo especial en la vida de Pedro. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la palabra dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe que promueve el milagro, la fe que hace que las cosas cambien, no es nuestra fe, sino es la fe de Dios. Jesús dijo en su palabra: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú dirías a ese monte: quítate de aquí y échate en el mar, y eso se hará. Pero ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuando nosotros tengamos fe en Dios? No, cuando la fe de Dios venga a nosotros y nos promueva para que hagamos lo que tenemos que hacer. Hay gente que tiene fe. Hay gente que cree y dice: yo tengo fe que Dios me va a sanar, yo tengo fe que Dios va a hacer algo. Pero ¿sabe cuándo se produce el milagro? Cuando la fe de Dios viene a la vida de usted. Y usted tiene la autoridad porque tiene la fe de Dios, que es la que hace que el milagro suceda, es la que hace que la sanidad venga, es la que hace que la bendición venga, es la que hace que el problema sea resuelto. Cuando uno ora por la plenitud del Espíritu Santo y le pide a Dios que le presente la dádiva de fe, la fe de Dios vendrá a nuestras vidas y veremos el milagro. Usted y yo tenemos que aprender a orar y tenemos que pedirle a Dios que la plenitud del Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y que la plenitud del Espíritu Santo nos presente la dádiva de fe. Es el Espíritu Santo el único que puede llegar a nuestras vidas y presentarnos la dádiva de fe que viene de parte de Dios, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios: porque yo recibí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Pero cuál fe? Y no de vosotros, pues es don de Dios. Toda la fe viene de parte de Dios. Pero para que usted pueda recibir el milagro, para que usted pueda recibir la bendición, para que usted pueda tener la solución a sus problemas, usted tiene que tener la fe que viene de Dios en usted. Y hay mucha gente que tenemos fe en Dios. Y decimos: yo sé que Dios me puede sanar. Yo sé que Dios puede bendecirme. Pero cuando la fe que viene de Dios, que es don de Dios, viene a nuestra vida, es cuando el milagro se hace una realidad. Ahora, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener la fe. Tiene que venir a nuestra vida la fe que viene de Jesús, la fe que viene de Dios. ¿Y qué podemos hacer para poder recibir la fe que viene de Dios? A veces nos podemos preguntar: ¿cómo puedo hacer
para que la fe que viene de Dios venga a mi vida? ¿Cómo puedo hacer para que esa fe venga a mi corazón, sature mi vida y pueda suceder el milagro que estoy pidiendo? Número 1, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Esposas que están orando por sus esposos, padres que están orando por sus hijos, matrimonios que están orando por su relación. La única forma para que ustedes puedan ver el milagro realizado en sus vidas es a través de tener la fe que viene de Dios. Porque es un don de Dios. Lo primero que debemos hacer es arrepentirnos, tener un arrepentimiento. Debemos arrepentirnos de todas nuestras desobediencias y a la palabra de Dios y de toda nuestra rebeldía contra la voluntad de Dios. Muchas personas ansían recibir la bendición de Dios, pero tienen un ojo ciego para su pecado. La fe que viene de Dios no va a llegar a la vida de una persona que vive en pecado. Y a veces queremos recibir la bendición de Dios, la dádiva de bendición. Queremos recibir la dádiva de la sanidad, pero eso solamente viene a través de la dádiva de la fe. Y nunca va a poder llegar la dádiva de la bendición si nosotros tenemos un ojo tapado al pecado y podemos decir, yo no veo el pecado que estoy haciendo. Tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos y darnos cuenta si en algo estamos pecando. ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué? Porque debemos arrepentirnos. Tenemos que apartarnos de nuestra rebeldía. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. No es posible que podamos recibir la bendición de Dios cuando vivimos en pecado. Primero tenemos que arrepentirnos. Debemos de dar nuestras vidas a Dios, es el segundo punto. No debemos de hacer lo que nosotros querramos, sino debemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Debemos de actuar en la voluntad del Padre. ¿Qué clase de actitud va a tener el ser humano si sigue lo que quiere? ¿Qué clase de actitud tiene un cristiano si sigue lo que él quiere? Pero en cambio, cuando nosotros tenemos la actitud de obedecer a Dios, entonces vamos a poder recibir la fe de Dios. Mira, si tú estás orando por algo y no se te ha concedido, ¿sí? O no lo has visto, puede ser posiblemente porque no has tenido la fe que viene de parte de Dios. O a lo mejor la tienes, pero hay que esperar. Y yo quiero que te quede esto bien claro en tu corazón. Cuando tú tienes la actitud correcta, ¿cuál es la actitud correcta? Obedecer a Dios, entonces tú vas a poder recibir la fe de Dios. No es lo que tú quieras hacer, sino es lo que Dios quiere hacer contigo. Y la tercera cosa para poder obtener la fe de Cristo es tener paciencia. Diga conmigo, paciencia. Había un artista de una radionovela que se llamaba Calimán. ¿Y qué le decía a Solín? Paciencia, mi querido Solín. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes paciencia, tú tienes la fe de Cristo, porque sabes que Dios va a obrar. ¿Me entiendes? A veces el milagro no se produce. A veces la dádiva de Dios no viene a nuestras vidas. La dádiva de la sanidad, la dádiva de la bendición, la dádiva de las soluciones a nuestras vidas no viene. ¿Por qué? Porque no tenemos la fe de Cristo. Y a veces no tenemos la fe de Cristo porque no nos hemos arrepentido verdaderamente, porque no hemos decidido renunciar a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, y porque no hemos aprendido a tener paciencia. Ahora, si tú me dices, pastor, yo me he arrepentido de todos mis pecados, he dejado de hacer lo malo, he puesto mis dos ojos en enfocarme en las cosas de Dios, y cuando siento que estoy cometiendo pecado, que voy a cometer algún pecado, me prevengo y no lo hago. Pastor, yo le he entregado mi vida a Dios y cuando Dios me dice, ve aquí, yo voy, pero el milagro todavía no sucede. Ya tienes la fe de Cristo y eso te va a encaminar a que tengas paciencia.
¿Por qué? Porque sabes que tarde que temprano Dios va a hacer el milagro. Yo a veces pensaba y decía, ¿en qué estoy mal, Dios? ¿Por qué hay muchas cosas que yo te pido y tú no me las has concedido? ¿Acaso no me he arrepentido verdaderamente? ¿Acaso tengo un ojo ciego y no veo el pecado que estoy cometiendo? ¿O acaso no me he entregado completamente a ti? ¿Acaso todavía sigo haciendo lo que yo quiero? Y el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, tranquilo, tienes la fe que necesitas, pero solamente tienes que aprender a tener paciencia, porque es en mi tiempo. Y cuando llegue el momento, yo te voy a mostrar mi gloria. Cuando llegue el momento. Ahora nosotros debemos de tener paciencia. ¿Por qué hablo de paciencia? Porque para poder tener la fe en Cristo, mis amados, o la fe de Cristo, primeramente tenemos que arreglar nuestros problemas espirituales. A veces no podemos tener la fe de Cristo porque no arreglamos nuestros problemas espirituales. Para recibir la fe de Dios debemos primeramente arrepentirnos. Es un problema espiritual. Cuando usted no está arrepentido, arrepentimiento quiere decir dar vuelta y dejar de hacer lo que usted hacía y volver a vivir una vida nueva. Eso es arrepentimiento. Remordimiento es cuando usted sabe que está haciendo algo malo, pero no le importa y lo sigue haciendo. Se siente mal, pero lo sigue haciendo. Y hay muchas personas que solamente tienen remordimiento, pero no ha habido un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino es cuando usted se da cuenta que está pecando y decide dejar de pecar y volver a comenzar una nueva vida. Y eso es un problema espiritual. Una persona que vive en pecado tiene un problema espiritual. Para recibir la fe de Dios debemos primeramente arrepentirnos y en segundo lugar debemos de darle nuestra vida a Dios, porque si usted no le rinde su vida a Dios completamente, usted tiene un problema espiritual, está en un problema espiritual. Si usted tiene prioridades, primero es mi trabajo, primero es mi persona y luego es Dios, usted tiene un problema espiritual. Y después de nosotros, de arrepentirnos y de darle nuestras vidas a Dios por completo, finalmente debemos de esperar que Dios nos conceda de su fe. Pero cuando no tenemos la paciencia para esperar, ¿saben cuánta gente ha venido a las iglesias? Y no solamente aquí, a otras muchas iglesias más. Han ido a las iglesias, a sus iglesias, y se han desesperado y han decidido mejor irse. Conocimos, mi esposa me contaba, creo que era mi esposa, y me decía de unas personas que habían venido a la iglesia y se habían apartado de Dios y habían ido con brujos, con hechiceros, gente que venía a la iglesia. Me dice mi esposo una pregunta, Daniel, ¿es bueno esa que la gente que sana con imanes? Dije, no, eso es brujería. Ay, ¿sabes quién fue? Y me empezó a decir. Y dije, pero si esa hermanita venía a la iglesia. Si esa muchachita viene a la iglesia. Pues fíjate que fulanita se fue a los imanes. ¿Qué es un imán? Tiene energía. Los santeros, los brujos, cargan esos imanes de energía demoníaca y le introducen en los cuerpos. Y a veces le creemos más a los demonios que a Jesús. Yo siento que hay muchas personas aquí en la iglesia que están yendo a ver médicos, trabajan con imanes. Y no nos damos cuenta en dónde nos metemos. Pero esa es otra historia. Después platicamos de los imanes. Estoy hablando acerca de poder tener la fe en Dios. Y una persona que tiene la fe en Dios, escúcheme bien, no va a andar buscando por otro lado. No va a andar diciendo, a lo mejor acá se puede. Voy a ir con el Santo Niño de Ayola a ver si me ayuda. O no sé cómo se llama ese niño. Qué terrible es caer en la idolatría. Estaba viendo la televisión hace unos días
y no la vi en mi casa, estábamos comiéndonos unos tacos con mi esposita y estaba la televisión enfrente y ahí sale que el nuevo niño con su cubrebocas y con su carátula, que para que tenga la gente más fe, hágame favor, un niño enfermo. Pero a veces la gente sigue a los demonios o las doctrinas de demonios porque la fe de Cristo no ha llegado a su vida. Pero cuando la fe de Cristo ha llegado a la vida de una persona, esa persona dice: pacientemente esperé en Jehová y él me oyó y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero a veces ahí andamos los hermanitos. Es que me duele la rabadilla. ¿Dónde está la rabadilla? Lidia. No sabemos ya, bueno, porque se me salió la rabadilla. Y ahí andamos. Y vamos con los que hacen limpias y les echan ahí los polvos mágicos. Y la fe. Llega una mujer y me dice: Daniel, y no quiero, perdónenme, no quiero verme como un pastor legalista, no soy un pastor legalista. Pero siento que ha llegado a mi vida una madurez en confiar en Dios. Y hace poco llegó una mujer y me dice: Daniel, ¿no te gustaría entrarle a un proyecto donde tú das tanto dinero y tú tienes que buscar un pilar o no sé qué dijo, y con ese pilar tú vas a ganar tanto dinero y que no es nada de trance? Y dije: ya no. ¿Por qué? Y dije: no. ¿Cuándo has visto un burro con dos colas? ¿Pero por qué me dices eso? No, ya una vez me la hicieron. Porque me la hicieron. Y dije: no, ya no vuelvo. Pero mira, te voy a ser sincero. Mi bendición no viene de los pilares. Mi bendición viene de Dios. Soy un hombre bendecido. Y si yo le pido a Dios, si yo necesito 25,000 pesos, Dios me los da. Si yo le pido 50,000, Dios me los va a dar. Yo le pido a Dios y Él me da. Pero una persona que no tiene la fe de Dios anda buscando: Chinita, ¿quiere ser mi pilar? Y ahí la china le entra también a la pilada. Y no son pilares en la iglesia, pero son pilares de otra cosa. Candil de la calle y oscuridad de su casa. Dale un aplauso a Jesús en esta hora y no se duerma. Yo sé que se durmió usted que estando en su casa, que estaba haciendo para despertarlo. Siéntese, por favor. Diga conmigo: sanidad divina. Una persona enferma necesita la sanidad divina. ¿Sanidad qué? Divina. Primero, esa persona debe arrepentirse. Para que usted pueda tener la sanidad divina, primeramente usted tiene que arrepentirse. ¿De qué? De sus pecados. Luego usted debe determinarse firmemente en vivir, si no de acuerdo a la propia voluntad de usted, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por último, usted debe de esperar el milagro de Dios. Ahora, cuando nosotros recibimos esta fe, seremos sanados por medio del milagro de Dios. Diga conmigo: la sanidad viene por medio del milagro de Dios. Dígalo más fuerte: la sanidad viene por medio del milagro de Dios. Dígalo más fuerte. Dígalo más fuerte: la sanidad viene por medio del milagro de Dios. Cuando oramos y esperamos pacientemente en el Señor, no solo seremos sanados, también recibiremos bendiciones materiales y encontraremos solución para todos nuestros problemas. Pero tenemos que aprender a esperar con paciencia, porque esperar con paciencia es una necesidad absoluta. Un cristiano tiene que aprender a vivir en paciencia. Es una necesidad absoluta. Tiene que buscar la paciencia de parte de Dios para su vida. Porque una persona impaciente hace cada locura. Había un muchacho que sentía que ya se le iba el avión. Y ya con su pastor, le he pedido tanto a Dios por una compañera y no llega. Pastor, ya no aguanto.
Sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando. Al día siguiente vuelva y pastor, Dios no me contesta. El pastor, sigamos orando, sigamos orando. A la semana siguiente, el domingo de la reunión, pastor, siento que el tren se me va y Dios no me contesta por esa dama. Sigamos orando, que Dios te dé una cristiana. No, pastor, yo a lo mejor me voy a buscar una cananea porque Dios no me contesta. Y el pastor le dice, ¿cuántos años tienes, mijo? Tengo apenas 15 años, pastor. Personas impacientes. La impaciencia nos hace hacer cosas que el día de mañana podemos arrepentirnos. Las señoritas, hay pastores que yo necesito ser amada. Esto que alguien me diga cosas bonitas. Sé paciente, espera el momento. Dios va a mandar el joven adecuado para ti. Híjoles, pero los cananeos, los mundanotes, ¿cómo tienen labia? ¿Y cómo persiguen a las cristianitas? Y le bajan el sol, la luna y las estrellas. No, hombre, y esta se siente soñada. Dígale a la persona que está a su lado, sé paciente. Ahí están los hermanitos. Dios, cambia a mi Gertrudis. Cámbiala, Padre. Cambia su carácter, Padre. Pero no tienen paciencia. El hombre era un pecador, era un borracho, era un parrandero, era un mujeriego, era un jugador. Y se aventó 20 años en esa vida de pecado. Llegó a las plantas de Cristo. La mujer era cristina, no era cristiana, era medio cristina. Por la gracia de Dios llegó este hombre a las plantas del Señor. Y ahora el Señor ya viene exigente, Dios cambia a mi mujer. Y pasa un mes, pasa 2 meses y Dios no cambia a la mujer. ¿Qué hace el hombre? Se va y se busca otra. ¡Ay, dame Dios! Paciencia. Aprenda a ser paciente. Es que pastor, yo lo amo. Yo amo a este. Y pues me voy a juntar con él. Al cabo nos vamos a casar. Y lo prometemos. No. Sé paciente. Si ese hombre, Dios lo tiene para ti, dile, o te casas conmigo y ponle plazo. No, porque ahí andamos. Vamos a ver cuándo Dios quiere, nanáis. Porque a veces no la creemos del diablo. Si tú estás en una situación así donde hay un joven que te anda moviendo el tapete y te anda persiguiendo, señorita, tienes que aprender a ser paciente. Y si ese hombre no es para ti, tú tienes que aprender tienes que poner filtros. Si este hombre verdaderamente es para mí, tiene que darme tiempo. Porque eso sí, los varoncitos, vente conmigo, te prometo que nos vamos a casar. Nomás déjame juntar una lanita y nos casamos. No, primero junta la lanita y luego nos casamos. Paciencia, dígale al que está a su lado, paciencia, mi querido Solín. No le digas Solín, más paciencia. Mire, esperar con paciencia es una necesidad que tenemos como cristianos. Esperar pacientemente después de orar y recibir la fe de Dios y luego trabajar haciendo la voluntad de Dios dará como resultado un fruto abundante. Diga conmigo, esperar pacientemente. Cuando usted ora a Dios, escúcheme bien, cuando usted ora a Dios, Dios le va a dar a usted la fe y luego usted va a poder hacer sus actividades tranquilamente. ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer? La voluntad. ¿Cuál es la actividad que usted tiene que hacer en la vida? La voluntad de Dios. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, usted va a tener como resultado un fruto abundante. Pero a veces damos vueltas, ¿sí?, pretendiendo hacer la voluntad de Dios sin fe, y eso es infructuoso. En Juan capítulo 3, versículo 6 dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La obra de la carne, mis amados hermanos, no puede transformar la obra del Espíritu. No podemos heredar el reino de los cielos por las obras de la carne. ¿Sí?
La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús volvió, ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la dádiva divina? La dádiva divina. ¿Cuál es la mejor dádiva que Dios nos puede dar? El Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la sanidad, usted tiene la bendición y usted tiene la solución. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene la dádiva divina. El Espíritu Santo no viene por obras de la carne, sino viene por la esencia de Dios mismo. Y yo conozco personas, precisamente platicábamos mi esposa y yo de un caso, de unas personas que mucho tiempo vinieron a la iglesia y de un momento a otro se apartaron. Ellos vinieron porque tenían problemas, tenían enfermedades, el joven estaba enfermo, no sé qué cosas tenía, y llegó a la iglesia y Dios lo sanó. Pero ese hombre se fue de la iglesia. ¿Qué creen que pasó? La enfermedad volvió. ¿Por qué? Porque la sanidad es una dádiva divina. Cuando usted obtiene la sanidad es por el Espíritu Santo. Si usted va al médico y el Espíritu Santo le da la medicina, usted se compone no por la medicina, por la dádiva divina, por Dios. Pero muchas veces nosotros minimizamos el poder del Espíritu Santo y minimizamos la persona del Espíritu Santo y se nos hace fácil volver a pecar, caer en el pecado, volver a hacer las cosas que antes hacíamos. ¿Y sabe qué va a hacer? La dádiva divina se va a ir de usted. Por eso un discípulo le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién voy? Si solamente tú tienes la dádiva divina. Tener la dádiva divina, escúcheme bien, es tener al Espíritu Santo en nosotros. En otras palabras, tener la dádiva divina es vivir por la vida de Jesús. Porque una persona que no vive por la vida de Jesús no tiene vida. Pero una persona que vive por la vida de Jesús tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida de Jesús en nosotros. Por eso usted tiene que ponerse a pensar y darse cuenta que la dádiva de Dios es vida eterna. Es que el Espíritu Santo tiene que posar en su vida. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4. ¿Cómo puede la dádiva divina apartarse de nuestras vidas? Contristando al Espíritu Santo de Dios. A veces acciones incorrectas, palabras incorrectas, pecados, hacen que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida. Yo quiero que en esta hora usted reflexione por un momento. Cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero que usted se pregunte: ¿el Espíritu Santo vive en mí? ¿El Espíritu Santo mora en mí? El Espíritu Santo está haciendo morada en mí. ¿Qué necesita el Espíritu Santo para poder cambiar una vida? Estar en esa vida. ¿Qué necesita la dádiva, el Espíritu Santo, para poder bendecir una vida? Estar en esa vida. ¿Qué necesita el Espíritu Santo para resolver los problemas de una persona? Estar en esa vida de esa persona. Y de esa manera, la dádiva de Dios, la dádiva de fe, la dádiva de sanidad, la dádiva de la bendición va a estar en nuestros corazones y va a hacer que el milagro acontezca.
Y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos necesidad. Tenemos peticiones. Posiblemente haya enfermedad en nuestro cuerpo, en algún cuerpo de algún familiar. Posiblemente nuestras finanzas no estén bien. Posiblemente no podamos ver la multiplicación, la bendición financiera. Posiblemente nuestros problemas aún no hayan sido resueltos. Y gritamos, Dios, ayúdame. Pero Dios quiere ayudarnos. Solamente necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón y permitirle al Espíritu Santo que entre a nuestras vidas y hacer que el Espíritu Santo se sienta cómodo, se sienta a gusto, viva, tranquilo en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros profanamos nuestro cuerpo con el pecado, cuando nosotros profanamos nuestro cuerpo con malos pensamientos, con egoísmo, envidia, rencor, soberbia, el Espíritu Santo se incomoda y el Espíritu Santo se va. Por eso hay muchos hogares en las vidas de personas dentro de su corazón que están vacíos, que no hay nadie que está en ellos y están limpios porque el Espíritu Santo estuvo ahí. Pero cuando el Espíritu Santo se va, cuando la dádiva de Dios se va, el enemigo llega y vuelve otra vez a distorsionar y a hacer un caos en ese corazón. Por eso en esta tarde yo le invito, iglesia, no se aparte del camino de Dios. Persevere, permanezca. Y si usted tiene que arreglar problemas espirituales, hoy es el momento que los ordene, que los arregle. Pídale perdón a Dios por sus faltas. Pídale perdón a Dios por sus pecados. Reconcíliese con Él. Arrepiéntase de todo corazón. Decida volver a Cristo. Decida entregarle su vida en rendición a Él y dígale: Dios, hoy decido obedecer tu voluntad, vivir en tu voluntad. Había una persona que era un asalariado, era un hombre responsable, cumplido. Y él siempre le pedía a Dios ser un empresario. Dame mi propio negocio, Dios. Pasó el tiempo y la petición continuaba. Llegó el momento de que este hombre murió. Y llegó ante la presencia de Dios y le dijo: Dios, estoy ante tu presencia, pero ¿por qué no me diste lo que yo te pedí? ¿Por qué no me diste mi propio negocio? Y el Señor le dijo: porque nunca me dejaste tomar el primer lugar en tu vida. Y cuando había una actividad que yo quería que hicieras para mí, tú ponías primero tu trabajo porque no querías que te corrieras de él. Y yo respeté tu decisión. Pero si tú me hubieses puesto en primer lugar, lo que iba a pasar es que te iban a correr de tu trabajo. Pero cuando te corrían de tu trabajo, ya tenían la empresa, el negocio, para que tú lo trabajaras y fructificaras. Y a veces pasa eso con nosotros. A veces no vamos a poder ver la dádiva divina, o no la podemos ver porque nuestra propia voluntad se hace presente. Espíritu Santo, ven a cada vida. Si usted necesita la dádiva del Espíritu Santo, póngase en pie. ¿De qué nos sirve vivir una vida de cristianismo si el Espíritu Santo no está en nosotros? Sería como dar vueltas. ¿De qué nos sirve leer la palabra,
si no está el Espíritu Santo para que nos diga cómo dirigirnos. Espíritu de Dios, escucha nuestra oración. Hoy abrimos la puerta de nuestro corazón y te pedimos que entres en él. Señor Dios Todopoderoso, nos arrepentimos de todo pecado. Te pedimos perdón por nuestra rebeldía. Te pedimos perdón por nuestra ignorancia. Te pedimos perdón por haber desobedecido tu palabra y habernos revelado a tu palabra queriendo hacer nuestra propia voluntad. Hoy decidimos en esta tarde, Dios, rendir nuestra vida a ti, darte nuestro tiempo, darte nuestro corazón, darte nuestra vida. Hoy decidimos esperar pacientemente en tu promesa y confiar que si tú estás dentro de nosotros, la dádiva de Dios, que eres tú, Espíritu Santo, todo estará bajo control. La sanidad estará en nuestro cuerpo, en nuestras vidas. La bendición estará en nuestras vidas. El gozo, el amor que nos hacen ser pacientes estarán en nosotros. Ven a nuestro corazón.